Cordial saludo. Mi nombre es Rocío Zuley Martínez Araújos. Soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Pasto. Pertenezco al grupo 15. En esta oportunidad hago la presentación de lo que se nos ha solicitado en el curso de Propiedades y Contaminación del Suelo como trabajo final, el diagnóstico, hipótesis y propuestas de solución a problemas de contaminación de suelos en la Sabana de Bogotá. Continuamos en primer lugar realizando el diagnóstico del problema. En relación a la tabla número 1, descripción de algunas características del suelo, se realiza la clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. Teniendo en cuenta la información brindada en la anterior tabla, podemos notar que la sabana de Bogotá es una zona fría que cuenta con material parental de ceniza volcánica, lo que significa que es un suelo apto para la producción de cultivos de hortalizas y de acuerdo al orden taxonómico este tipo de suelo se clasifica en un suelo andisol. Los suelos andisoles. Las características de este tipo de suelos es que se encuentran agrupados en los suelos de origen volcánico, físicamente de color oscuro y muy poroso, de textura franco-arenosa y de productividad natural. Se encuentran en cordilleras, zonas montañosas como bosques andinos y páramos. De esta manera es como podemos considerar a estos suelos como fuentes esenciales para la producción de alimentos debido a la variedad de cultivos que se pueden producir en dicho tipo de suelos, tales como caña de azúcar, tabaco, vegetales, trigo y arroz, hortalizas como repollo, lechuga, acelga, zanahoria, brócoli, entre muchos otros. La fertilidad de estos suelos se debe al alto contenido de materia orgánica, la presencia de arcilla y consigo la humedad de los mismos, convirtiéndolos en los suelos de gran fertilidad e importancia ecosistémica, resaltando que Colombia es uno de los países con más suelos andisoles. Textura de suelos de la sabana de Bogotá. Haciendo la respectiva clasificación de suelos en el triángulo de texturas, podemos deducir que estos suelos pertenecen a los suelos franco-arenosos. Este tipo de suelos tiene una textura con una mayor cantidad del 64% de partículas de arena y estas son de un diámetro del 0,05 a 2,0 milímetros. De la misma manera podemos denotar que las arcillas se encuentran en un porcentaje del 12% y que su tamaño en partículas es del 0,002 milímetros y el limo con una cantidad del 24% con partículas de 0,002 a 0,05 milímetros. Estos suelos son caracterizados por su alta capacidad de drenaje, lo que los hace menos propensos a las inundaciones y consigo se evita que las raíces de las plantas se pudran debido a su alto nivel de porosidad. Cuentan con una buena aireación, lo que es muy beneficioso para las plantas, ayudándolas a absorber los nutrientes más rápidamente. El nivel de nutrientes de los suelos francoarenosos contienen gran cantidad de materia orgánica, lo que garantiza la producción de los diferentes cultivos, ya que estos suelos son utilizados para las actividades agrícolas. Clasificación de suelos según nivel de pH. Teniendo en cuenta la información dada al principio de la actividad, los suelos de la sabana de Bogotá cuentan con un pH de 5.5. Se encuentra entre los suelos ligeramente ácidos como lo demuestra la anterior imagen.
El pH del suelo se mide por la acidez del mismo, encargado de la disponibilidad de los nutrientes de las plantas. Como podemos notar, a menor cantidad de pH la acidez aumenta, lo que causa que estos suelos carezcan o disminuyan de su capacidad de producción. De esta manera determinamos que el pH de la sabana de Bogotá se encuentra en el punto 5.5. Notamos que aunque no está en el punto neutro o óptimo de la tabla, sí se encuentra en un buen nivel de acidez, teniendo en cuenta que el nivel 7 es el óptimo, lo que quiere decir que la producción y las propiedades químicas de este tipo de suelos son netamente equilibradas y garantizan una mayor productividad. Características de los contaminantes. Como sabemos, en la sabana de Bogotá se vienen realizando actividades agrícolas como el uso de pesticidas y herbicidas, los vertimientos industriales para el riego, lo que genera la formación de metales pesados en los suelos y en las plantas. El cadmio genera efectos en las plantas como alteración en la funcionalidad de la membrana plasmática, en la salud humana, enfermedades como cáncer de pulmón, deterioro de riñones, descalcificación de huesos. El arsénico causa alteraciones en la clorofila, en el follaje y por ende en el crecimiento de las plantas. En el ser humano ocasiona enfermedades como vómitos, descamación de manos y pies, diarrea, melanomas en el cuerpo y cáncer. El plomo en las plantas produce la reducción de productividad y daño en raíces, todo esto debido a la alta contaminación del suelo. En la salud humana, dolor muscular, debilidad, cáncer de hígado, baja estatura en los niños, anemia, entre otros. Segunda hipótesis sobre la contaminación de suelos de la sabana de Bogotá. El uso de pesticidas y herbicidas, al igual que los vertimientos industriales, son prácticas utilizadas para aumentar la productividad de los suelos y proteger de igual manera de las malezas como plagas, malas hierbas y otro tipo de afectaciones. Lo que en su momento parece favorable para la actividad agrícola de la sabana de Bogotá termina siendo un grave problema, ya que estas prácticas ocasionan la acumulación de metales pesados como el cadmio, arsénico y el plomo en grandes cantidades en los suelos, los cuales no solo afectan la composición de los suelos, sino que también pueden contaminar aguas subterráneas que están siendo utilizadas para el consumo humano y de igual manera la productividad agrícola. Y es así como empieza a ser parte de la cadena trófica y ocasiona reacciones malignas en la salud del ambiente y la salud del ser humano, debido a que el consumo de materiales pesados en la alimentación genera riesgos y con ello afectaciones que se pueden presentar a largo o mediano plazo. 3. Solución del problema de contaminación, la fitorrecuperación. La fitorrecuperación se trata de una técnica que está basada en la siembra de árboles sobre suelos afectados. Las ventajas de esta técnica son que las plantas limitan la movilidad de los contaminantes en el suelo, no presentan ningún riesgo para las personas que estén encargadas de la labor. Esta técnica no implica costos demasiado altos para su ejecución, favorece los suelos mejorando las propiedades físicas y químicas. El control de los contaminantes se hace tanto en contaminantes orgánicos así como también en inorgánicos. Es una sustentable y favorable para el medio ambiente. Dentro de las desventajas tenemos, ya que se habla de árboles y esto implica tiempo para el crecimiento de los mismos, el proceso de recuperación es lento. Si los niveles de contaminación en el suelo son elevados, no todas las plantas logran ser tolerantes. Es más eficiente en suelos con niveles de contaminación bajo. El clima puede afectar de manera notable el proceso de recuperación. El crecimiento de las raíces puede verse entorpecido por la presencia de metales pesados. Proceso de fitorrecuperación. El proceso de fitorrecuperación empieza con el estudio de suelos a tratar, posteriormente la selección de plantas para el proceso. Después se continúa con la instalación de un sistema de riego para garantizar el crecimiento de las plantas.
después el proceso de siembra, posteriormente del proceso de siembra se ejerce un cuidado y una supervisión de la siembra, el riego estable de la misma y posteriormente se procede a la cosecha y recuperación del suelo afectado. Conclusiones. Es importante conocer de la importancia que tiene la buena utilización de los suelos. De no ejercer buenas prácticas sobre él se corren riesgos ambientales y de salud. Se debe de tener en cuenta que el suelo es un recurso natural de difícil recuperación, ya que un tratamiento para ello durará años. Cuando se encuentra un suelo contaminado es necesario hacer un diagnóstico a profundidad sobre este y de esta manera determinar la magnitud del problema y el nivel de contaminación que se contiene, porque de esto depende la clasificación del tipo de solución a emplear para mejorar el problema y recuperación de este recurso. Bibliografía. A continuación presentamos las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias por su atención.